Seguimos en Nueva Argentina generando conciencia nacional. No se olviden de suscribir, si no lo hicieron, a nuestro canal de YouTube de LN, donde pueden seguir ayudándonos a generar conciencia nacional. Estamos con Emanuel Napolitano, que es estudiante de estrategia contemporánea y militante peronista. Nos está contando un poco sobre las perspectivas internacionales y ahora vamos a hablar un poco de qué soluciones podemos tener para esta Argentina que se viene. Esta Argentina parece con un mundo convulsionado en cuanto a guerras comerciales, energéticas, que, por ejemplo, tu fuerte es la estrategia. Y claramente. se supone. Se supone, ¿no? Para eso estamos acá. Se supone. ¿Crees que uno de los grandes problemas de nuestra Argentina es justamente la falta de planificación de un proyecto nacional de estrategia? Mirá, voy a empezar a responder esa pregunta con una frase que me gusta mucho de un autor, Sí. que no está relacionado con la estrategia directamente, pero que abre un poco el camino como para poder desarrollar el tema, ¿no? Sí. Tuvimos un médico muy importante en la época del 30 llamado José Ingenieros y escribió para mí 2 obras maestras. Uno se llama El hombre mediocre, Sí, que recomiendo. que lo he leído varias veces, lo he subrayado y lo está en mi biblioteca ahí como libro de punta. Y él, una de las características que marca es que nosotros estamos continuamente en la pelea entre la mediocridad y la virtud, y en el camino de la virtud uno encuentra la excelencia como fin supremo, no como un objetivo en sí, sino como un camino donde el ser humano se va superando. Si eso, todo ese globo de ideas hermoso, uno lo puede interpolar en la política, bueno, vayamos a lo concreto. Definamos nuestra identidad. Particularmente tenemos que definir qué somos los argentinos. Los argentinos ya dejamos de ser aquellos que bajaron del barco, que venían muertos de hambre de España, de Italia, de norte de África, sí, porque tenemos una gran inmigración también de sirio-libanés. Sí, bereberes también. Sí, a pesar de que muchas veces no se habla, pero tenemos una gran inmigración de pueblos árabes. Y empecemos a ponernos de acuerdo en algunos conceptos. Y creo que uno de los conceptos más claros que uno debería empezar a trabajar es nuestra idiosincrasia. Creo que mundialmente somos reconocidos como la gente que hace sentir a uno como en casa, ¿no? Es cierto. Entonces, Sí, desde esa visión, partamos a nuestros hermanos más próximos. Los brasileños tienen que ser solamente enemigos en el fútbol. Nosotros tenemos que aliarnos con los brasileños. Es la potencia sudamericana por excelencia hace muchos años y tendríamos que tener la idea que salió hace no mucho de la moneda propia. Me parece que bien encaminado sería algo excelente. Totalmente, claro. Vos, un dato curioso te voy a tirar y ahora te dejo continuar, por supuesto. Sí. Brasil, en cuanto a su PBI actualmente, por lo menos mediciones que se hicieron hace 10 años, equivale a 2 PBI de toda la Sudamérica hispana. Una economía gigante. Gigantesca. Entonces, estaría bueno dejar de competir con el brasileño en la industria, ponernos de acuerdo, sí, muchachos, ustedes son buenos en esto, hagan esto, nosotros vamos a hacer esto, compartamos la misma moneda, salgamos a competir como bloque, no como países por separado, y yo creo que los mercados se van a comportar de una manera distinta. No es lo mismo atacarte a vos de una forma individual que como bloque. No es más atractivo. Fíjate que en algún momento tuvimos la invitación de participar en el banco entre China, Rusia, Brasil. El BRICS. El BRICS, exactamente. Entonces, o sea, no estamos lejos de eso. Todavía falta quizás ajustar algunas cosas, quizás falta ponernos de acuerdo en un objetivo común. Y vos me dijiste cómo veo eso hacia futuro. Mirá, mientras sigamos entretenidos con la política, va a ser muy difícil que podamos tomar decisiones inteligentes. Mientras no podamos sentarnos a proyectar qué país le vamos a dar a nuestros hijos, qué país le vamos a dar a nuestros nietos, qué país queremos, va a ser muy difícil que Argentina como país pueda salir adelante, no por culpa de las potencias extranjeras, sino por nuestra propia culpa, por no tener la inteligencia y la madurez para separar esos temas que nos separan y agarrar esos temas que nos unen. Claro, la política de los políticos. Exactamente. Y en esto que mencionabas, me hizo pensar cuando decías, bueno, de quiénes descendemos, la cantidad de europeos, sobre todo occidentales, también no podemos olvidar los indígenas de aquí, los criollos. Exacto. Y demás. Creo, yo no sé qué opinás, que nos faltan eso, objetivo en común, que nos trascienda y que nos hermane en ese camino. Porque realmente tenemos los recursos, las capacidades, el capital humano, pero vemos constantemente, me pasó a mí la última vez que fui a Neuquén, y observaba, ¿no?, las comunidades mapuches, y yo decía, esto se soluciona muy fácil.
porque ellos quieren ser argentinos. Pasa que los medios nos mienten un poco con eso, haciéndolos sentir parte de un objetivo en común, como es la grandeza argentina, donde le podemos hacer ver, mire, ustedes van a tener mejor educación, mejores industrias, mejores trabajos. Bueno, quiero saber qué argentino escaparía a eso, ¿no? Nos debemos un Forja. Nos debemos volver a pensar en Argentina como potencia. ¿Hace cuánto que no discutimos Argentina como potencia? Yo creo que hace varias décadas dejamos ese sueño de ser potencia y empezamos a hablar de nuestro barrio, de nuestro barro, de nuestra impureza. Yo creo que eso es la degradación del pensamiento argentino. Lamentablemente perdió la capacidad de creer en sus políticos, creó y perdió la capacidad en creer en sí mismo. Entonces, mientras eso no se recupere, va a ser muy difícil hacerle creer a otro argentino que es posible estar en una situación mejor. Bueno, la causa Malvinas, que es un gran ejemplo, ¿no? Es un hito, yo creo que es el único hito que nos mantiene unidos como país. Cómo nos unió, porque es verdad, ahora hasta los montoneros, tengo entendido, pidieron salir de la cárcel para unirse, los indígenas mismos y demás. Mirá, va a sonar fuerte lo que digo y me hago cargo porque es un pensamiento propio, pero yo creo que sin Malvinas no tendríamos Argentina. Estamos de acuerdo. Sí, es el espíritu, creo, mismo que nos va a seguir hermanando en Y el no futuro. hay, cuando hablamos de Malvinas y del sufrimiento y lo que significa ese sentimiento, queda de lado toda ideología, queda de lado todo aquello que nos separa. O sea, Malvinas sigue siendo, creo que uno de los puntos que mantiene al argentino unido con el que piensa distinto. Después nos podemos pelear si sos de Boca, sos de River, si sos de izquierda, sos de derecha, sos peronista, sos radical, pero Malvinas sigue siendo el único punto donde nos podemos sentar a hablar y decir, muchachos, esto dolió. Y ahí yo creo que es un mensaje, ¿no? El dolor nos hermana. Entonces quizás al argentino, lamentablemente, le falte un poco más de dolor. Vos muchas veces, bueno, ahora mencionaste el tema de Scalabrini Ortiz, mencionaste Forja. Sí. Podríamos mencionar también, por ejemplo, a Baldrich, a Mosconi o a... Jaureche. Sí, Jaureche, por supuesto, Sabio, pero también de los grandes ejecutores. Vos hablaste muchas veces de la importancia de recuperar el ferrocarril. Sí. ¿Crees que hay una impronta, se puede recuperar un sistema, digamos así, virtuoso de transporte que integre al camión, al tren, incluso el barco, en distintas modalidades? Mirá, voy a encarar tu pregunta desde otro lugar. Argentina le paga muy mal a los que hacen las cosas bien. Lo podemos ver en Belgrano, lo podemos ver en Mosconi, en Maquinista Sabio. Sí. O sea, personas que hicieron mucho por su patria y terminaron pobres y así, olvidados. Lamentablemente, podemos tener miles de proyectos, pero es un mal propio, ¿no? De las personas que hacen bien por su país, olvidarlas y siempre estar con el vivo. Favaloro, un médico extraordinario, reconocido en todo el mundo, se tuvo que pegar un corchazo porque no aguantó la corrupción en la que estaba envuelto. Tomando, ¿no?, todo eso que mencioné, se pueden hacer muchas cosas y a la vista está que inteligencia y planificación no nos falta. Nos falta ponernos de acuerdo. Eso creo que es la piedra fundamental de la casa que tenemos que construir hacia adelante. Ponernos de acuerdo, decir, bueno, nosotros fuimos a una guerra, ¿sí?, sin tener quizás la altura para combatir a una potencia mundial y le hicimos frente. No con la mejor armamento, sino con la inteligencia. Bueno, podemos aprovechar nuestro territorio, sacar lo mejor de cada parte de nuestro territorio, abrir puertos nuevos, permitir la exportación en ciertos puertos donde hoy no está permitido, abaratar los costos, o sea, muchas cosas. Por hacer, sí, muchos hay por hacer, pero falta, creo que lo más importante es ponerse de acuerdo. Cuando logremos ponernos de acuerdo, yo creo que no va a haber nada imposible para hacer hacia adelante. Y más, cuando tocabas esto, haciendo referencia, ¿no?, a la causa Malvinas como los hermanos como argentinos, cómo fue ese objetivo supremo donde nos levantamos con una potencia invasora que los inicios de nuestra patria ha estado siempre figoneando y siempre metiendo las narices donde no le interesa, y aún hasta el día de hoy vale aclarar que no nos hemos desprendido de ella porque no hemos dejado el modelo anglosajón, liberal, pro-británico, que no nos permite generar nuestras industrias. Creo yo que, no sé qué opinan ustedes, por supuesto, tendría que volver a ser ese objetivo supremo, avanzar esa ingeniería industrial, guiar a Sudamérica, abandonar esa
mentalidad, por supuesto, subordinada, anglosajona y liberal, que muchas veces, o fíjate, hasta hemos escuchado, por desgracia, algunos de nuestros compatriotas terminar diciendo ignorancias o estupideces, como ojalá no hubiesen conquistado los ingleses, ignorando toda la historia que si él sabría, mira, si te hubiesen conquistado los ingleses, vos no estarías acá. Sería como India, no como Australia. O no, como algún país africano. Claro. Y mirá, es que es complejo. El otro día escuchaba un reportaje que se hicieron algunos Kelper, donde los Kelper decían que se sienten como un país propio, que necesitaban de la defensa británica para poder sobrellevar la amenaza que seguimos siendo. Si vamos a la realidad, no somos una amenaza porque no tenemos las fuerzas coactivas para ser una amenaza. Pero me parece que los Kelper nos ven a nosotros los argentinos como amenazas. O sea, ese pedido, esa falta de justicia ante nuestra tierra todavía sigue muy latente, y pasan las generaciones y van a pasar las generaciones y va a seguir latente porque es algo injusto. O sea, eso nos quedó claro a todo, que Malvinas fue algo injusto, que la sociedad pidió las islas, que la sociedad también después hizo caer cabezas por la mentira, pero la sociedad sigue pidiendo las islas, porque hay gente que fue a pedirlas, a defenderlas, y murió y quedó ahí. Pasa que creo yo que tienen cola de paja. Obvio. Bastante, porque, a ver, saben que el día que se levanta Argentina, sabiendo la historia de cómo consiguieron las islas, cómo fueron y mataron. ¿Sabés cómo la consiguieron, no? Argentina. Fueron los estadounidenses, con los balleneros. Deshabitaron cuando estaba Bernet de gobernador de Malvinas. Como no dejaban pescar, vinieron, bombardearon las islas, y después sí vinieron los británicos y las tomaron. Fueron los estadounidenses los que nos sacaron las islas. Claro, si uno esperaría, digamos, una venganza, no sería la mejor. Decir Una que, bueno, vendetta. somos por supuesto humanitarios, pero hay una realidad ahí que se ha puesto este pensamiento del buen vecino para con los Kelpers. Creo yo no podemos tenerlos en cuenta, porque tenemos que pasar a aumentar los costos de ocupación, porque ellos no nos tienen en cuenta cuando roban nuestros recursos, cuando pescan de manera ilegal en nuestro mar y demás, Claro, ¿no? emiten licencia trucha. Sí. Bueno, ahí creo que clara responsabilidad de nuestros gobernantes. Yo creo que el día que podamos poner una ley donde nuestros gobernantes sean responsables de las acciones que toman, yo creo que nuestra realidad sería muy distinta. Para algo que me quedó acompañando el segundo bloque, lo voy a tirar un poquito ahora para Sí, finalizar. dale. Quiero que me digas tu opinión. Yo pongo siempre en ejemplo a Rusia porque creo un ejemplo para nosotros, porque nosotros no vamos a pasar a ser realmente nunca una competencia para China o Estados Unidos. Tampoco lo va a hacer Rusia, pero sí podemos influir sobre todo. Y creo que así como influye Rusia, nosotros podemos pasar a ser un ejemplo, ¿no?, para Sudamérica, para decirle, pasar a una Sudamérica industrial y plantarnos el día de mañana frente a Estados Unidos como a China y decirle, miren señores, aceptan lo que nosotros decimos o a las materias primas que ustedes precisan no las van a tener más, ¿no? Yo creo que, mirá, por muchos años Argentina fue el faro de Latinoamérica. O sea, lo que Argentina decidía, después todos los países se acomodaban. Y por muchos años se mantuvo eso, de decir, bueno, Argentina giraba un poquito a la derecha, todos los países iban a la derecha, Argentina giraba un poquito a la izquierda, todos los países... O sea, tenemos esa impronta, somos un país exportador de líderes. A nivel mundial somos un país exportador de líderes por las cosas que tenemos que sobrevivir acá. O sea, no en cualquier lugar del mundo uno sobrevive a un 50% de inflación anual, no en todos lados del mundo uno sobrevive a un conurbano violento como el que tenemos. Entonces, tenemos esa ventaja, y eso es una ventaja, de crear líderes por las diferentes situaciones en las que vivimos. No, hoy por hoy no creo que podamos llegar a ser potencia, porque las cartas ya están echadas, pero sí podemos apuntar a poder volver a tomar esa batuta de poder dirigir a Latinoamérica hacia una salida progresista, no progresista en No, la claro. visión política, sino en la visión de desarrollo. Progreso social. Exacto, Sí, sí, o sí. sea, ponernos de acuerdo, Latinoamérica es un continente que tiene todas las riquezas del mundo, tiene todos los habitantes, o sea, somos más que Europa, o sea, pero nosotros seguimos tomando el modelo de Europa. Entonces, en algún momento nos vamos a tener que sentar en un café de distintos actores de distintos países y decir, bueno,
tenemos que organizarnos y apuntar hacia este lado, porque si no, no vamos a poder progresar nunca. Aparte, con Lucas hemos ya entrevistado a varios líderes, ¿no?, y conductores de diferentes grupos nacionalistas de Sudamérica, y hemos notado algo en diferencia para con los europeos, que creo que lo superamos en esto, ¿no? Sin ánimo de sonar soberbio No, hacia para nada. compatriotas también, digamos, y más europeos, pero lo veo como una realidad de esto. Que acá entendemos muy bien que tenemos que unirnos. Sí. En Europa hay todavía rencillas entre ellos, pero los sudamericanos decimos no. Nosotros entrevistamos a peruanos, a chilenos, Colombiano. a venezolanos, colombianos. Pronto vamos a entrevistar solamente también a paraguayos y bolivianos. Sí, Entendemos Uruguay. muy bien que tenemos que unirnos. Todos lo han entendido. Martín Fierro decía, si los hermanos no se unen, los devoran los de afuera. Tal cual. Bueno, finalizando, finalmente, invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube de Línea Nacional, divulgar estos videos. Si no les gusta al menos tomar la temática, discutirla, debatirla, como estamos haciendo acá. Los queremos invitar, por supuesto, a que pongan incluso me gusta a Causa Argentina, que es nuestra página de Facebook, recientemente abierta, y por supuesto invitarlos al